Bienvenidos a esta sesión número 3 en la que haremos una introducción acerca del manejo de lo que es una base de datos propiamente dicha, y para ello necesitamos entender muy bien el concepto de base de datos. Vamos a seguir trabajando con el mismo archivo con el que hemos iniciado este módulo, porque tiene mucha información que nos facilita bastante el poder explicar los diferentes cambios que se pueden realizar dentro de una tabla, ¿ok? Entonces, ahora vamos a definir entonces el concepto de base de datos para poder manejarnos con toda la demás información y funciones que además tenemos preparadas en esta parte. Bien, primero debemos entender lo siguiente. Una base de datos no es más que un grupo de muchos datos, y esos datos en grupo cambian de término y suelen llamarse información, ¿ok? Información que está agrupada, información que está ordenada, información que de alguna manera se ha procesado. No se ha transformado, sino que se ha procesado. Y gracias a esa data, bien, se ejecutan condiciones que de alguna manera nos permiten resumirla y tener de repente la visión para poder determinar algunas acciones de cara a poder rentabilizar la empresa, a poder realizar algún tipo de acción que refuerce la producción. Es decir, los resultados de nuestros análisis siempre van a tener un objetivo, que es determinar cosas para mejora, ¿no? Entonces, una base de datos no es más que la reunión de datos, los cuales, vistos de ese modo, suelen llamarse información. Ahora, la estructura de una base de datos es la siguiente. La base de datos está compuesta por campos, ¿bien? Campos. Estos campos son los que permiten identificar los datos. Por ejemplo, tengo aquí el campo ID pedido, tengo el campo cliente, tengo el campo empleado, tengo el campo fecha de pedido. Todos estos identificadores son los campos. También suele llamarse atributo. Las bases de datos también suelen llamar a los campos atributos. Bien. Y habrá que hacer también una vista para poder ampliar el panorama de la estructura de la base de datos, que ya lo vamos a ver. Entonces, tenemos aquí los campos. Cada uno de los campos tiene datos. Cada campo tiene datos. Y la reunión de cada uno de estos datos le corresponden a un registro. Entonces, recopilamos todo. Tenemos los campos, que estoy seleccionándolos ahora. Tenemos los datos. Estoy seleccionando datos, ¿ok? Y tenemos los registros. Todo esto viene a ser un registro. Esa es la estructura de una base de datos. Ahora, recuerden que Excel no es un programa que maneje base de datos propiamente dicho. Excel es un programa que maneja porciones de información, que maneja consultas de información, que maneja determinados filtros de toda la data para poder realizar un análisis, ¿ok? Entonces aquí yo no estoy viendo el todo de la información, apenas es una tabla, apenas es una consulta que me muestra información según un requerimiento, ¿ok? Pero maneja algunas funciones denominadas de base de datos, porque la estructura la mantiene, ¿no? O sea, si bien es cierto, esto no es una base de datos, se mantiene la estructura como tal, ¿no? Y por lo tanto eso nos facilita el análisis. Voy a abrir un archivo de Access, que es el recomendado en este caso para este manejo, en el que podremos apreciar mejor la estructura de una base de datos, según los conceptos que les he explicado. Este archivo también lo van a encontrar en la carpeta materiales, ¿ok? Se llama Neptuno 2. Listo, aquí lo tenemos. Hay que habilitar el contenido. Esta es una base de datos, ¿ok? Que forma parte de un mini sistema, ¿correcto? Y vamos a encontrar aquí los contenidos.
en esta base de datos hay varios objetos. Miren ustedes, están las tablas, están las consultas de las que yo les hablaba, hay formularios también, informes, por ahí hay algunas vistas en modo web. Es decir, este es un mini sistema, pero lo que nos interesa a nosotros es conocer lo de la base de datos, o sea, esto que está por acá. Voy a ir a una herramienta que me permite graficarlo de manera muy precisa, lo que corresponde. Entonces, ante ustedes les presento a una base de datos, estructura que mantienen los grandes sistemas comerciales. Bien, esta es una base de datos que está compuesta por varias tablas o entidades. A las tablas se les conoce como entidades. Y cada entidad a su vez tiene atributos. Por ejemplo, ahora estoy en la entidad cliente o en la tabla clientes, como quieran llamarlo, y estos son los atributos. ¿Qué cosa es una entidad? Una entidad es una fuente de información. Bien, en desarrollo de software o en ingeniería de software, para trabajar un sistema, el primer paso siempre será diseñar la base de datos. Entonces, la base de datos no es más que el conjunto de tablas o entidades. Aquí lo tenemos. Estas son las tablas o entidades. Recuerden, cada tabla o entidad es una fuente de datos. Por ejemplo, tengo la entidad proveedor. El proveedor tiene un código, tiene un nombre, tiene un cargo de contacto, dirección, ciudad, región. Es decir, cada uno de estos elementos viene a ser un atributo o un campo. Atributo o campo. Y estos atributos o campos tienen que estar de alguna manera relacionados entre sí, ¿no? Entonces, ahora quizás para algunos sea un poquito compleja esta parte, que no lo vamos a manejar en Excel así, pero es un poco para que entiendan ustedes qué es una base de datos. Bien, entonces, tengo yo aquí esta base de datos que tiene la tabla proveedor. La tabla proveedor controla productos, es decir, el proveedor me provee de productos. Los productos pertenecen a una categoría. Yo puedo tener, por ejemplo, herramientas, puedo tener categoría comestibles, puedo tener categoría limpieza, y dentro de esas categorías puedo tener varios productos, ¿no? De repente estoy en la categoría limpieza y tengo, no sé, lejía, detergente, lavaplatos, sacagrasa, es decir, determinados productos. Ahora, cuando se realiza un pedido, los pedidos tienen un detalle, que son los productos. Bien, entonces, miren ustedes, tengo el pedido, que tiene cada uno su detalle, y el detalle está amarrado a los productos. Ahora el pedido es atendido por un empleado y el pedido es solicitado por un cliente. El pedido también puede ser un delivery y por lo tanto también puede ser entregado por una compañía de envíos. Fíjense la lógica que tiene una tabla. Este sistema es un sistema de ventas, correcto, de ventas a través de pedidos. Aquí le falta todavía la parte de facturación, le hace falta todavía el tema tributario, le hace falta más cosas, pero es la esencia de un sistema. Igual que esto funciona todo: un sistema de almacén, un sistema de matrículas, un sistema de pagos, un sistema para controlar de repente las entradas del cine, un sistema de farmacia. Todo mantiene la misma lógica, es decir, que las entidades se relacionan entre sí. Bien, y cada una evita de esta forma el tema del fraude, ¿no? ¿A qué me refiero que cada una evita el tema del fraude? Por ejemplo, yo estoy haciendo un pedido, ¿bien?, un pedido de determinados productos, pero si el producto que quiero no está en la base de datos, yo no lo puedo vender, ¿no? Yo no lo puedo vender si es que no existe un producto en almacén. Entonces, el hecho de que existan estas relaciones establecen el cumplimiento de los datos y me evita los fraudes. Si yo trabajo en una tienda donde solamente se venden bebidas, no puedo hacer un pedido de verduras, ¿no? Porque verduras no es el rubro o no es el producto que voy a tener en mi almacén. Entonces, estos tienen que estar registrados. Cuando yo hago un pedido, no es que le pongo cualquier producto, sino solamente van a reconocer los que están registrados. Entonces,
volvemos a reiterar la estructura de una base de datos. Tenemos la base de datos compuesta por tablas, todas estas son tablas, o entidades, tablas o entidades. Cada tabla a su vez tiene un campo o atributo, ¿bien? Nosotros también somos una entidad, nosotros tenemos un nombre, un peso, una talla, un DNI, un estado civil, un nivel de educación, es decir, también somos entidades. Entonces, esta misma estructura no se maneja en Excel. Yo a partir de acá puedo llevarme de repente un reporte de pedidos del mes de enero, o puedo llevarme los clientes, los mejores clientes que me compraron en el año 2018 y compararlos con los de este año. O puedo de repente tener la rentabilidad de cada uno de los empleados. Es decir, yo de esta base de datos obtengo consultas, que son las que aparecen por acá, consultas. Bien, y esas consultas son las que se llevan a Excel y se trabajan. Por ejemplo, a ver, veamos pedidos trimestrales. A ver, productos por categoría. Creo que esta consulta es mucho más práctica para que se entienda. Listo, tengo productos por categoría. Categoría bebidas, categoría carnes, condimentos, frutas, y acá aparece cada uno de los productos. Entonces esto tranquilamente lo puedo llevar a Excel y analizarlo ahí para ver cuáles han sido más rentables, o de repente analizar mi stock, ¿no? Y esto que estoy mostrando ahora no es el todo de la información, es solamente un filtro, solamente es una consulta, una porción de la data. Entonces voy a regresar a Excel, vamos a cerrar acá, vamos a cerrar esto también, y voy a abrir una ventana, que me permita revisar, esto lo cerramos, listo, que me permita ver la estructura de una tabla, ¿ya? Estas son las tablas. Voy por ejemplo a la tabla clientes, le voy a hacer doble clic, perdón, vamos aquí, tabla clientes, ¿no? Entonces a cliente le voy a ver la estructura, vista, diseño, ya está. Entonces esta es la estructura de la tabla o de la entidad cliente. Estas son las entidades. Cuando ustedes crean una tabla, la tabla no es que solamente le ponemos los campos y se acabó. Ustedes definen el campo y cada uno de los campos tiene un determinado tipo y también tiene una determinada cantidad de caracteres. Por ejemplo, aquí tengo el campo ID de cliente que tiene máximo 5 caracteres y es de tipo texto. El nombre de la compañía tiene 40 caracteres como máximo. El nombre del contacto tiene 30 caracteres como máximo. Entonces, cada una de las tablas, cada una de las tablas tiene una estructura que obedece a un tipo de datos. Ahora estoy con la estructura de la tabla pedidos, y la tabla pedidos tiene un número correlativo que dice autonumeración, un dato de tipo texto que es el ID del cliente, la fecha de pedido que es fecha hora, el cargo que es moneda, ¿no? Es moneda, el destinatario, país de destinatario, texto. Entonces, la base de datos obedece a una estructura. Es por eso que cuando se programa un sistema, el pilar principal es la base de datos. Y si el diseño de la base de datos no es correcta, el proyecto se cae porque se tendría que hacer todo un proceso de reingeniería en la cual hay que estructurar nuevamente los tipos de datos, de repente analizar si las tablas están correctas, si de repente faltan tablas, si de repente faltan campos, si de repente faltan atributos, ¿no? Entonces entramos ya a un plano bastante complejo. Esto es apenas una explicación para que se pueda entender lo complejo que es manejar una base de datos y lo tan sencillo que lo hace Excel. Bien, este mundo del Access no vamos a incursionar en él, solo lo hemos usado ahora para ver lo que significa una base de datos y lo comparemos con esto apenas, que es una tabla que podría ser una entidad, ¿no? Podría ser, digo, porque no lo es, solamente es un grupo de datos a los cuales vamos a aplicarle determinado análisis. ¿Bien? En la siguiente parte de esta sesión revisaremos cómo es que podemos obtener la información
de un archivo de base de datos propiamente dicho. Por ahora nos quedamos aquí.